Observa con detenimiento las similitudes que desafían la simple casualidad y que nos hacen sospechar que Marte es en realidad un reflejo de nuestro propio pasado o quizás una premonición de nuestro futuro lejano, como ese ciclo de rotación de 24 horas y 37 minutos que marca la duración de un día marciano, con una familiaridad que resulta casi inquietante para nuestro reloj biológico interno. Marte posee una inclinación axial de 25 grados, casi idéntica a la de la Tierra, lo que provoca la existencia de estaciones climáticas que barren su superficie de polo a polo, generando vientos de polvo colosales y cambios en los casquetes de hielo que respiran al unísono con el resplandor de un sol que los observa. Desde la distancia, con una indiferencia cargada de poder y de historia, ambos mundos nacieron del mismo disco protoplanetario, compartiendo los mismos ladrillos químicos y la misma herencia de elementos pesados, forjados en el corazón de estrellas antiguas. Lo que nos lleva a preguntarnos por qué la Tierra se convirtió en un oasis de abundancia, mientras Marte se transformó en un cementerio helado, donde la atmósfera es apenas un susurro de lo que alguna vez fue un escudo protector y vital. El gran misterio que debemos resolver para iniciar la resurrección planetaria reside en la pérdida de su campo magnético global, esa armadura invisible que protegía a Marte del viento solar implacable y que, al desaparecer, dejó al planeta vulnerable ante el acoso de las partículas cargadas que arrancaron su atmósfera átomo por átomo a lo largo de eones de soledad y de frío absoluto en el espacio. Para que Marte sea la nueva Tierra, no bastaría con plantar árboles o construir ciudades, sino que tendríamos que enfrentarnos a la tarea hercúlea de crear un escudo magnético artificial, quizás posicionando un generador de dipolo colosal en el punto de Lagrange, L1, donde las fuerzas de gravedad se equilibran para desviar el flujo de radiación solar y permitir que la atmósfera comience a reconstruirse de manera natural y espontánea. Imagina una estructura de ingeniería tan vasta que actúe como una sombrilla magnética, protegiendo a Marte de la erosión estelar y permitiendo que los gases que hoy escapan hacia el vacío queden atrapados por la gravedad marciana, iniciando así el primer paso de una metamorfosis que cambiaría la cara del sistema solar para siempre y por toda la eternidad de los tiempos venideros. Una vez establecido el escudo protector, el siguiente paso de esta escala de asombro sería el calentamiento global inducido, una estrategia donde la humanidad utilizaría espejos orbitales kilométricos para concentrar la luz solar sobre los casquetes polares marcianos, liberando billones de toneladas de dióxido de carbono que hoy se encuentran atrapadas en forma de hielo seco en las regiones más frías del planeta. Este gas liberado actuaría como una manta térmica, atrapando el calor del Sol y elevando la temperatura de la superficie de forma gradual, pero imparable, provocando que el agua congelada que duerme bajo el regolito marciano comience a fundirse y a formar los primeros charcos, lagos y mares que Marte ha visto en más de 3.000 millones de años de historia geológica y silencio mineral. ¿Puedes visualizar el momento en que la presión atmosférica sea lo suficientemente alta como para que un ser humano pueda caminar por la superficie de Marte sin necesidad de un traje presurizado, sintiendo solo el aire frío en su rostro mientras observa cómo las primeras nubes de vapor de agua cruzan el cielo teñido de un rosa que empieza a ceder ante un azul pálido y misterioso? La introducción de vida biológica sería la fase más poética y reveladora de esta transformación, comenzando con microorganismos extremófilos y cianobacterias, diseñadas genéticamente para prosperar en las duras condiciones del suelo marciano, consumiendo el dióxido de carbono y exhalando el oxígeno que algún día alimentará los pulmones de los primeros colonos nacidos bajo la luz de dos lunas pequeñas y errantes. Estas bacterias actuarían como los arquitectos de un nuevo ecosistema, transformando los minerales del suelo en nutrientes y creando una capa orgánica que permitiría la llegada de plantas más complejas, mascos y líquenes que pintarían de verde las laderas del monte Olimpo, el volcán más grande del sistema solar que hoy se yergue como un monumento mudo a la potencia geológica de un mundo
que se niega a morir del todo. Nos queda la duda, persistente, de si, al despertar a Marte, no estaríamos también despertando a formas de vida autóctonas que han permanecido en estado de hibernación profunda durante millones de años, esperando el regreso del agua y del calor para reclamar su lugar en un planeta que siempre les ha pertenecido, por derecho de nacimiento y de supervivencia extrema. Comparar la Tierra con Marte es observar la fragilidad y la resiliencia de la vida en una danza de contrastes, donde la Tierra es el éxito rebosante y Marte es la lección de lo que ocurre cuando el motor interno de un planeta se detiene, pues el núcleo marciano se enfrió demasiado pronto, deteniendo la tectónica de placas y el reciclaje de gases que mantiene a nuestro mundo en un estado de equilibrio dinámico y perfecto. Para que Marte sea la nueva Tierra, tendríamos que replicar artificialmente esos procesos cíclicos, creando una infraestructura que mantenga la composición atmosférica estable frente a la tendencia natural del planeta a volver al frío, lo que nos obligaría a ser los guardianes permanentes de un clima creado por nuestra propia voluntad y por nuestro propio conocimiento tecnológico avanzado. Esta responsabilidad nos convertiría en una especie multiplanetaria no solo por el hecho de viajar entre mundos, sino por nuestra capacidad de gestionar la biosfera de un planeta entero, asumiendo un nivel de control sobre la naturaleza que hoy nos parece propio de las leyendas, pero que la física y la química sugieren que es una posibilidad real para el futuro de la humanidad. Imagina el Valles Marineris, ese cañón tan vasto que podría cruzar un continente entero, de extremo a extremo, convertido en un valle fértil lleno de vegetación exuberante y ríos caudalosos, donde el agua fluye con una gracia diferente, debido a la baja gravedad marciana, que es solo un 38% de la terrestre, permitiendo que los árboles crezcan hasta alturas que desafían la imaginación y que los seres vivos se muevan con una ligereza onírica. Esta diferencia de gravedad es uno de los mayores secretos que todavía no hemos resuelto, pues desconocemos cómo se adaptaría el cuerpo humano a largo plazo a vivir en un mundo donde el peso es menor, sugiriendo que los futuros marcianos podrían evolucionar hacia formas físicas más esbeltas y altas, convirtiéndose en una rama distinta de la familia humana que mirará hacia la Tierra como el mundo de los pesados y antiguos ancestros. La transformación de Marte no solo cambiaría el planeta, sino que nos cambiaría a nosotros, obligándonos a replantear nuestra identidad, nuestra biología y nuestra cultura, frente a la inmensidad de un nuevo hogar que ofrece un cielo diferente y un horizonte que se curva de forma más pronunciada debido al menor tamaño de este mundo rojo que busca ser azul. ¿Cuánto tiempo tardaría Marte en ser realmente habitable, sin necesidad de domos o hábitats artificiales? Si los cálculos más conservadores hablan de siglos o incluso milenios de intervención constante para alcanzar un nivel de oxígeno suficiente para la respiración humana libre, esta escala temporal nos obliga a pensar como una especie y no como individuos, a planificar proyectos que verán su culminación muchas generaciones después de nuestra muerte, convirtiendo la terraformación de Marte en una catedral cósmica que se construye piedra a piedra, átomo a átomo, a través de los siglos de esfuerzo compartido y de fe en el conocimiento científico. Nos intriga saber si seremos capaces de mantener esa visión a largo plazo, o si Marte quedará como un experimento incompleto, una ruina de nuestras ambiciones más grandes esparcida por un desierto que se resiste a ser conquistado por la voluntad de unos seres que apenas están aprendiendo a cuidar su propio planeta de origen en medio de la crisis climática actual. El costo energético de mover billones de toneladas de gases o de construir escudos magnéticos colosales es una cifra que escapa a nuestra economía actual, pero que en un futuro de minería de asteroides y de energía de fusión nuclear se convertiría en una inversión lógica
para asegurar la supervivencia de la conciencia en el universo frente a posibles catástrofes planetarias que pudieran ocurrir en la Tierra. Marte se presenta como el bote de salvamento del sistema solar, pero también como el laboratorio donde aprenderemos a ser mejores gestores de los recursos naturales, pues en un mundo donde cada bocanada de aire tiene que ser producida artificialmente, el valor de la vida y de la ecología alcanzará una dimensión sagrada y absoluta que hoy a menudo ignoramos en nuestra abundancia terrestre. Que Marte sea la nueva Tierra no es solo una cuestión de geología o de física, sino un desafío ético y espiritual sobre nuestra capacidad de coexistir con un mundo nuevo, sin repetir los errores que han puesto en peligro la estabilidad de nuestro hogar original, buscando una armonía que sea el pilar fundamental de la nueva civilización marciana. Pensemos en los depósitos de agua que los rovers Curiosity y Perseverance han detectado en el cráter Gale y en el cráter G0. Pruebas irrefutables de que el agua líquida persistió en la superficie durante millones de años, permitiendo la formación de deltas y de sedimentos que son idénticos a los que encontramos en los ríos de la Tierra cuando desembocan en el mar. Estos lugares son las puertas de entrada a la historia de Marte, los puntos donde la arqueología planetaria buscará los fósiles de los primeros habitantes del planeta rojo, revelando si la vida es un fenómeno común en el universo o si la Tierra y Marte compartieron la chispa vital a través del intercambio de meteoritos en una suerte de panspermia local que nos une por la sangre atómica. Al terraformar Marte, estaríamos devolviendo el planeta a su estado natural, permitiendo que la historia que fue interrumpida por el enfriamiento de su núcleo continúe su curso hacia la complejidad y hacia la inteligencia, en un acto de justicia cósmica que repara el daño causado por la entropía y por el paso despiadado del tiempo estelar. La radiación solar y los rayos cósmicos son el enemigo invisible que acecha en cada rincón de la superficie marciana hoy en día, atravesando el cuerpo humano y dañando el código de la vida, lo que nos obliga a vivir bajo tierra o en refugios blindados hasta que la atmósfera sea lo suficientemente densa como para actuar como un filtro protector natural y eficiente. La creación de una capa de ozono artificial sería otro de los hitos tecnológicos necesarios, una barrera química que bloquee la luz ultravioleta y permita que la vida en la superficie no sea calcinada por el mismo sol que le da la energía para crecer, completando así el diseño de un mundo que ha sido reconstruido pieza por pieza por la inteligencia humana. Nos preguntamos si este nuevo Marte será un paraíso o un desierto tecnificado. Si el hombre será capaz de amar un mundo que ha creado con sus propias manos, con la misma intensidad con la que amamos la naturaleza salvaje de la Tierra, o si siempre sentiremos la nostalgia de los bosques y de los mares que nacieron sin nuestra intervención directa. El agua en Marte no es una mera hipótesis científica para los soñadores, sino una presencia fantasmal que ha dejado sus huellas dactilares en cada cañón profundo, en cada delta seco y en cada barranco que hoy observamos con una mezcla de melancolía y de asombro absoluto a través de los ojos metálicos de nuestras sondas espaciales que recorren el desierto buscando un rastro de humedad que confirme nuestro origen compartido. Si el líquido vital volviera a fluir por el Valles Marineris, veríamos una cascada de dimensiones imposibles cayendo por acantilados de 7 kilómetros de altura mientras el vapor humedece una atmósfera que hoy es solo un susurro gélido y tenue que apenas puede sostener el vuelo de un pensamiento o la danza de un copo de nieve de dióxido de carbono en la noche más larga del año. Esta revelación química cambiaría el color del horizonte marciano, permitiendo que el cielo, teñido de rosa por el polvo perpetuo, cediera ante la pureza de un azul profundo y sereno, que reflejaría la luz de un sol lejano y misterioso, como un espejo que nos devuelve la imagen
de nuestra propia esperanza de trascender los límites de la Tierra y del tiempo que nos ha sido asignado por el destino, la detección de señales de radar que sugieren lagos de agua salada. Bajo la planicie de Plenum Australe nos coloca ante una paradoja fascinante, porque allí donde las temperaturas caen por debajo de los 150 kN, la existencia de un estado líquido solo es posible si la química del planeta ha encontrado formas de desafiar el punto de congelación mediante sales y presiones, que actúan como un anticongelante natural y cósmico. Estos depósitos ocultos podrían ser los últimos refugios de una biosfera marciana que se retiró a las profundidades cuando la atmósfera se desvaneció hacia el vacío, dejando a la superficie como un desierto de radiación y de olvido, donde solo el viento tiene permiso para cantar canciones de soledad y de entropía, mientras los siglos pasan sin que nadie los cuente en su calendario de piedra. Imagina el momento sagrado en que la primera perforación humana alcance uno de estos acuíferos y el agua bajo presión ascienda hacia la superficie en forma de un geyser de esperanza líquida que humedezca el regolito por primera vez en 3.000 millones de años, marcando el inicio de una era de resurrección planetaria que cambiaría el significado de nuestra propia existencia en el cosmos. La transformación de Marte comenzaría con un ciclo de retroalimentación donde la liberación deliberada de gases de efecto invernadero elevaría la temperatura lo suficiente como para derretir los casquetes polares y liberar el ANCO, $2, atrapado en el hielo seco, creando una atmósfera más densa que pueda retener el calor y permitir que el agua líquida permanezca estable sobre la superficie rugosa y sedienta. Veríamos el nacimiento de un ciclo hidrológico marciano con nubes de vapor de agua cruzando los volcanes de Zarsi y lluvias torrenciales que lavarían el óxido de las rocas para revelar los colores minerales que han estado ocultos bajo la costra de hierro durante toda la historia de nuestra especie, facilitando una limpieza geológica que prepararía el terreno para la llegada de la vida biológica y compleja. La presencia de agua líquida en la superficie actuaría como un solvente universal para la creación de un nuevo ecosistema donde los océanos boreales cubrirían un tercio del planeta, creando un contraste majestuoso entre las tierras altas del sur y los mares del norte que latirían con el ritmo de las mareas, provocadas por las dos lunas pequeñas que cruzan el firmamento marciano con rapidez onírica al alcanzar una temperatura media de 273,15 dólares. La vida microbiana latente o introducida comenzaría a procesar los minerales del suelo para crear oxígeno, transformando el aire en una sustancia que podamos respirar sin la necesidad de máquinas o de filtros, permitiendo que la humanidad camine por las costas de Marte, sintiendo la brisa húmeda en el rostro mientras observa cómo las olas golpean los antiguos cráteres de impacto. Este proceso de terraformación convertiría a Marte en un espejo de la Tierra, pero con una gravedad menor que permitiría a los bosques crecer hasta alturas que desafían la imaginación y a los seres vivos moverse con una ligereza que hoy solo experimentamos en nuestros sueños más profundos y reveladores. Sobre el futuro de nuestra estirpe entre las estrellas lejanas y brillantes, nos intriga saber si al despertar el agua, despertaríamos también a los antiguos habitantes de Marte, microorganismos que han permanecido en estado de criptobiosis durante ienis, esperando el regreso de su elemento madre para multiplicarse y reclamar su lugar en la cadena de la evolución cósmica que nunca se detiene ni se rinde ante la muerte del entorno físico. La existencia de agua en abundancia en Marte no solo nos daría un hogar, sino que nos otorgaría el combustible necesario para saltar hacia el resto del sistema solar, separando el hidrógeno del oxígeno para alimentar los motores de nuestras naves espaciales que partirían desde los puertos marcianos hacia las lunas de Júpiter y Saturno, convirtiendo al planeta rojo en el verdadero corazón logístico de una civilización galáctica. Marte pasaría de ser una roca inerte a ser una cantera de vida y de energía, donde la abundancia de recursos líquidos permitiría la construcción de ciudades flotantes y de cúpulas que ya no serían cárceles, sino invernaderos gigantescos, donde la cultura humana florecería en nuevas formas de arte, de música y de pensamiento que solo pueden nacer en un mundo con dos lunas y un horizonte cercano.
Esta nueva tierra sería el refugio de nuestra conciencia frente a los peligros que acechan a nuestro planeta original, dándonos la oportunidad de corregir los errores del pasado y de establecer una armonía con la naturaleza que sea el pilar fundamental de nuestra nueva identidad como seres multiplanetarios que ya no temen a la extinción ni al olvido de las arenas del tiempo profundo. El impacto ético de este descubrimiento sería incalculable, porque si encontráramos agua con vida nativa, nos enfrentaríamos al dilema de si tenemos el derecho de alterar un ecosistema ajeno para nuestro propio beneficio, o si deberíamos actuar solo como observadores humildes de una creación que no nos pertenece y que tiene su propio propósito. En el gran rompecabezas de la inteligencia universal, ¿es el agua en Marte una invitación para unirnos o una advertencia para que no interfiramos con los procesos sagrados de otro mundo que lucha por su propia supervivencia en medio de la negrura absoluta? Esta pregunta abriría una grieta en nuestra moralidad científica, obligándonos a definir qué significa ser un guardián de la vida en lugar de un conquistador de territorios baldíos y desolados. Cada gota de agua marciana sería una reliquia de un tiempo anterior a la humanidad, un fragmento de una historia que comenzó antes de que las montañas de la Tierra se elevaran hacia el cielo, y que continuará mucho después de que nuestras ciudades se conviertan en polvo, recordándonos nuestra insignificancia y nuestra grandeza al mismo tiempo. En este teatro de sombras estelares, veríamos el resurgimiento de los ríos que alimentaron el cráter Jezero y el cráter Gale, donde los sedimentos guardan la información de la química orgánica que pudo dar origen a la primera célula marciana, permitiéndonos comparar nuestro propio código genético con el de un hermano estelar para descubrir si la vida es una consecuencia inevitable de la materia y el agua, o si somos una anomalía única en el infinito. El estudio del agua marciana revelaría las leyes de la astrobiología en tiempo real, permitiéndonos entender cómo se distribuye la vida por las galaxias y si los océanos subterráneos de Europa y Encélado también albergan conciencias que nos esperan en el silencio de las profundidades heladas y oscuras, donde la presión es tan inmensa que la luz se convierte en un concepto extraño y casi divino para sus habitantes. Esta comprensión nos daría la llave para buscar otros mundos similares a la Tierra en sistemas estelares remotos, utilizando a Marte como el laboratorio perfecto para ensayar nuestras técnicas de detección y de comunicación con lo desconocido, que nos observa desde los confines de la Vía Láctea en su danza eterna de luz y de sombras. Imagina las tormentas de polvo de Marte convirtiéndose en tormentas de lluvia eléctrica, donde los rayos iluminan la noche carmesí, revelando la silueta de nuevas montañas verdes que surgen de la nada, como por arte de magia biológica y tecnológica, mientras los ríos corren hacia los nuevos mares, llenando el aire con el sonido del agua que choca contra la roca en una sinfonía de renovación planetaria y espiritual. Los antiguos canales de escorrentía volverían a ser las arterias del planeta, llevando la vida hacia las regiones ecuatoriales, donde las granjas hidropónicas alimentarían a millones de personas, que verían en el agua marciana no solo un recurso, sino el fundamento de su libertad y de su futuro, como hijos de dos mundos que se abrazan en la inmensidad del espacio interestelar y profundo. La nada en el espacio dejaría de ser tan aterradora, porque sabríamos que incluso en el desierto más hostil, la vida puede encontrar un camino para expresarse si tiene a su disposición el agua que actúa como el puente entre lo mineral y lo consciente, permitiendo que la inteligencia florezca en los lugares más inesperados y hermosos del universo físico y matemático. La paradoja del agua en Marte es que su ausencia actual nos ha hecho valorarla más que cualquier otro descubrimiento científico, obligándonos a mirar hacia nuestro propio planeta con un respeto renovado al darnos cuenta de que la vida es un equilibrio frágil que depende de procesos geológicos y atmosféricos que pueden desaparecer en un parpadeo cósmico si no somos capaces de protegerlos. Con nuestra sabiduría, cada gramo de hielo marciano es una promesa de que el cosmos no es un lugar estéril, sino un jardín que espera ser regado por la conciencia de aquellos que tienen la valentía de soñar con océanos en el desierto y con bosques en las laderas de los volcanes apagados que guardan el calor interno de un mundo
que se niega a morir del todo ante la mirada del tiempo eterno, y circular el agua nos enseña que el cambio es posible y que la muerte de un planeta es solo una fase de su evolución que puede ser revertida si la inteligencia se une a la naturaleza, para crear un nuevo orden donde la luz y el líquido se combinen para generar la chispa de la vida en medio de la negrura más absoluta y gélida del vacío sideral. Si encontráramos agua en Marte, el concepto de frontera desaparecería, porque el planeta rojo dejaría de ser un destino lejano, para convertirse en una extensión de nuestra propia casa, un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente, pero donde los sentimientos de asombro y de curiosidad son los mismos que nos han impulsado a navegar por los océanos de la Tierra desde el inicio de nuestra historia nómada y exploradora. La revelación final sería que el agua no es propiedad de la Tierra, sino un regalo del universo que se distribuye por las estrellas como una semilla de esperanza que espera el suelo fértil para brotar, y que Marte es solo el primer paso de una saga que nos llevará a colonizar los mares de otros soles y las nubes de otras galaxias. En una expansión infinita de la conciencia humana, nos queda la fascinación de saber que mientras hablamos, la sonda Mars Express sigue buscando señales de agua en las profundidades, recordándonos que el misterio está vivo y que cada segundo que pasa estamos más cerca de descubrir la verdad que se oculta bajo la superficie roja y polvorienta de nuestro hermano planetario más enigmático y sugerente de todos los que habitan en la luz. ¿Qué secretos guardan las moléculas de agua atrapadas en el permafrost marciano sobre la historia de las estrellas que explotaron para crear los elementos que hoy nos componen, y si esas moléculas llevan consigo el registro de una vida que fue borrada, pero que dejó su huella en la estructura misma del hidrógeno y del oxígeno, que se unen en un abrazo de vida eterna y divina? Cada gota de agua sería un archivo histórico de la galaxia, una base de datos biológica que podríamos decodificar para entender cómo se formó el sistema solar y por qué la Tierra y Marte siguieron caminos tan distintos, a pesar de haber nacido de la misma nube de gas y polvo que giraba alrededor del Sol. En el alba de la creación física y material, esta investigación extraordinaria nos revela que somos parte de un flujo constante de energía y de materia, que no se detiene ante las distancias ni ante las temperaturas extremas, encontrando siempre la forma de expresarse a través del agua, que es el espejo donde el universo se mira para reconocer su propia grandeza y su propio misterio inabarcable. El regreso del agua a Marte sería el fin de nuestra soledad como especie en el sistema solar, dándonos la certeza de que la vida es un fenómeno persistente que no se rinde ante la adversidad y que el cosmos es un lugar acogedor que ofrece sus tesoros a aquellos que buscan, con humildad y con la fascinación de un niño que mira por primera vez el mar en una mañana de verano terrestre y cálida. Imaginamos un futuro donde los barcos naveguen por el mar de Hellas y donde la pesca sea posible en los ríos de Chrysi Planitia, creando una nueva mitología para los habitantes de Marte, que verán en el agua el símbolo de su propia resurrección y el vínculo sagrado que los une con sus ancestros de la Tierra, que alguna vez soñaron con este milagro líquido en medio del desierto rojo. La nada en el espacio se llena de significado cuando entendemos que el agua es la portadora de la luz y que su presencia en Marte es la garantía de que nuestra historia no termina con la extinción de nuestro Sol, sino que continúa en cada gota que fluye por los mundos que hemos aprendido a amar y a transformar con nuestra voluntad creadora. La cronología de la vida en Marte es un relato de espera y de esperanza, donde el agua actúa como el narrador invisible, que nos cuenta los secretos de la materia y nos invita a participar en la gran aventura de la conciencia universal que se despliega ante nosotros con cada nuevo descubrimiento que realizamos en el silencio de las estrellas y en la profundidad de los cráteres que guardan el hielo milenario y sagrado. No hay finales absolutos en el cosmos, solo transiciones hacia nuevos estados de energía y de conciencia que escapan a nuestra percepción actual, pero que palpitan en la estructura misma de la realidad que habitamos y que intentamos comprender con cada nuevo instrumento que lanzamos al espacio en busca de la verdad que se oculta tras el velo de lo visible y lo tangible para la mano del hombre. El agua en Marte es el puente hacia lo infinito,
una puerta que se abre hacia una comprensión más profunda de quiénes somos y de hacia dónde nos dirigimos en este viaje por el tiempo y el espacio, que nunca deja de asombrarnos con su elegancia y su belleza inabarcable para la mente que busca siempre la luz en medio de la oscuridad profunda. ¿Qué pasaría si al final del camino descubriéramos que el agua marciana tiene una memoria propia que recuerda cada estrella que ha muerto y cada mundo que ha desaparecido en la negrura del tiempo absoluto, dándonos acceso a un conocimiento prohibido que cambiaría para siempre nuestra relación con la materia y con el espíritu del universo que nos contiene y nos guía en su danza eterna? Esta posibilidad nos obliga a tratar cada muestra de agua con una reverencia que supera a la ciencia, convirtiendo a los astronautas en sacerdotes de la materia que custodian el grial de la vida en un desierto que está a punto de florecer por la fuerza de nuestra curiosidad y de nuestro amor por lo desconocido que nos llama desde las alturas de las montañas marcianas y desde las profundidades de sus mares. Invisible es el misterio del agua en Marte, sigue abierto, vibrando en cada partícula de hidrógeno y en cada átomo de oxígeno que espera el momento de unirse para crear el milagro de la liquidez en un mundo que ha estado seco durante demasiado tiempo, pero que ahora siente el aliento de la humanidad que viene a devolverle su gloria original y su destino de azul infinito. Mientras el sol se pone en el horizonte de la Tierra, una nueva luz comienza a brillar en Marte, la luz de una civilización que ha entendido que el agua es la clave de la eternidad y que el espacio no es un vacío, sino un océano de oportunidades. Para aquellos que no temen a la inmensidad, ni al silencio de las galaxias que nos observan con sus ojos de fuego y de hielo en la noche más profunda de la existencia. Estás de pie sobre la superficie de Marte, el planeta que ha obsesionado a la humanidad desde que nuestros ancestros miraron al cielo y vieron ese punto rojo, brillante, que parecía un ojo inyectado en sangre, vigilándolos desde la oscuridad del cosmos. Y ahora que estás aquí sientes el peso de esa historia sobre tus hombros, mezclado con un terror primitivo, porque la realidad de este mundo supera cualquier fantasía de ciencia ficción con una brutalidad que te hiela los huesos, a pesar de los sistemas térmicos de tu traje. Mira hacia abajo a tus pies y observa el suelo cubierto de un polvo fino y rojizo llamado regolito, que no es simplemente arena, sino óxido de hierro puro, el remanente de una oxidación planetaria que ha durado miles de millones de años, convirtiendo a este mundo en un cadáver geológico que se está desangrando lentamente hacia la eternidad. Y si te agacharas a tocarlo, sentirías que es tan fino como el talco y tan tóxico que si entrara en tus pulmones te mataría lentamente desde adentro. Levanta la vista y contempla el cielo, pero no esperes encontrar el azul reconfortante de la Tierra, porque aquí arriba la atmósfera es tan tenue que el cielo oscila entre un color caramelo durante el día y un azul violáceo enfermizo durante la puesta de sol, creando un espectáculo visual que es al mismo tiempo hermoso y perturbador, como si el propio aire te estuviera advirtiendo que no perteneces a este lugar y que tu presencia es una anomalía en un ecosistema diseñado para la esterilidad. El frío aquí no es como el invierno que conoces. Es un frío espacial que muerde y atraviesa cualquier protección con temperaturas que descienden hasta los 80 grados bajo cero por la noche, congelando incluso el dióxido de carbono del aire hasta convertirlo en nieve seca que cae sobre las dunas muertas en un silencio espectral que te hace cuestionar si realmente sigues vivo o si has cruzado el umbral hacia una existencia fantasmagórica donde el tiempo se ha detenido para siempre. A lo lejos se alza el monte Olimpo y tu mente no logra comprender su escala, porque no es simplemente una montaña, sino un monumento a la violencia volcánica del pasado, con una altura que triplica al monte Everest y una base tan ancha que cubriría todo el país de Francia, lo que significa que si estuvieras en su base no sabrías que estás frente a una montaña, porque la pendiente se extiende más allá del horizonte, engañando a tus sentidos con una falsa planicie
que asciende hasta tocar el vacío del espacio. Imagina caminar hacia el borde de los valles Marineris, esa cicatriz gigantesca que desgarra la corteza del planeta, como si un dios furioso hubiera clavado sus garras en la superficie tratando de arrancar el corazón de Marte. Y al asomarte al abismo, ves un cañón tan profundo y largo que podría tragarse entero a los Estados Unidos, dejando caer en la oscuridad tus esperanzas de comprender la magnitud de las fuerzas que esculpieron este infierno rojo. No hay agua líquida fluyendo por estos canales, pero puedes ver las huellas fantasmales de ríos antiguos que se secaron hace eones, lechos tortuosos que serpentean por el paisaje como venas vacías en un cuerpo momificado, gritándote en silencio que una vez hubo vida, o al menos la promesa de ella en este lugar, antes de que el núcleo del planeta se enfriara y el campo magnético colapsara, dejando que el viento solar arrancara la atmósfera y condenara a Marte a una muerte lenta por asfixia cósmica. Sientes una ráfaga de viento golpear tu traje, pero no es una brisa suave, es el preludio de una tormenta global de polvo, uno de esos eventos cataclísmicos que pueden cubrir el planeta entero durante meses, bloqueando la luz del sol y sumiendo todo en una penumbra roja y asfixiante, donde la única constante es el sonido del polvo golpeando contra tu visor como millones de agujas microscópicas tratando de encontrar una debilidad en tu armadura para reclamarte como parte del paisaje. La gravedad aquí es una trampa sensorial porque, con solo el 38% de la atracción terrestre, te sientes ligero y poderoso, capaz de dar saltos increíbles. Pero esa ligereza es engañosa porque tus músculos se atrofian y tus huesos pierden densidad con cada día que pasa, recordándote que tu biología evolucionó bajo un cielo diferente y que este planeta está librando una guerra constante contra tu fisiología, tratando de descomponer tu cuerpo para integrarlo al polvo. Miras hacia el cielo nocturno buscando una referencia familiar y ves dos lunas deformes, Phobos y Deimos, que no son los majestuosos discos plateados que conoces, sino rocas capturadas, que parecen patatas espaciales surcando el firmamento a velocidades vertiginosas como recordatorios constantes de que estás en un vecindario cósmico extraño y peligroso, donde las reglas de la estética celestial se han torcido hacia lo grotesco y lo funcional. Pero lo que más te aterra no es el paisaje, ni el frío, ni la radiación que bombardea tu ADN en este preciso instante, sino la soledad absoluta que se siente al saber que eres la única conciencia en un radio de millones de kilómetros, un punto de luz pensante, en un océano de oscuridad inerte, y esa soledad empieza a susurrarte preguntas incómodas sobre el significado de la existencia y la fragilidad de la conciencia humana cuando se enfrenta a la indiferencia monumental del universo. Te encuentras con los restos de un rover antiguo cubierto de polvo, con sus paneles solares inútiles y sus ruedas atascadas en la arena, y sientes una punzada de empatía irracional hacia esa máquina, porque ves en ella un reflejo de tu propio destino, la inevitabilidad de que algún día tus baterías también se agotarán y te quedarás quieto para siempre bajo este cielo extraño, convirtiéndote en otro monumento a la curiosidad humana que se atrevió a ir demasiado lejos. Piensa en el agua que se esconde bajo los casquetes polares, atrapada en una prisión de hielo y polvo, esperando ser liberada por una tecnología que aún no poseemos del todo, y te preguntas si al descongelar ese mundo antiguo despertaremos algo que debería haber permanecido dormido, microbios que han esperado millones de años en estasis, soñando con el momento de encontrar un huésped cálido y húmedo como tú para volver a la vida. La radiación cósmica es el asesino invisible que acecha en cada sombra, porque sin un campo magnético que te proteja, estás expuesto a los rayos cósmicos galácticos que atraviesan tu nave y tu cuerpo, rompiendo las cadenas de tus células en silencio, acumulando errores genéticos que te pasarán factura si logras sobrevivir lo suficiente como para llamar a este lugar hogar. Aunque la palabra hogar suena hueca y ridícula, en un desierto radiactivo, te preguntas por qué hemos venido aquí, por qué hemos gastado fortunas y arriesgado vidas para llegar a este cementerio planetario, y la respuesta no está en la ciencia ni en la exploración, sino en el miedo profundo a la extinción, en la necesidad desesperada
de tener un plan de respaldo para la humanidad, porque sabemos que la Tierra no durará para siempre y Marte, con toda su hostilidad, representa nuestra única oportunidad realista de no desaparecer en el olvido. Cada paso que das levanta una pequeña nube de polvo que tarda una eternidad en asentarse debido a la baja gravedad, y mientras caminas hacia el horizonte, tienes la sensación de que alguien o algo te observa, pero sabes que es imposible, porque aquí no hay ojos ni oídos, solo rocas que han sido testigos del paso de eras geológicas y que te miran con la paciencia infinita de lo inanimado, esperando a que cometas un error fatal. La atmósfera de dióxido de carbono es tan delgada que el sonido no viaja como en la Tierra, así que si gritaras, nadie te escucharía, no solo porque no hay nadie, sino porque las ondas sonoras se mueren casi al salir de tu garganta, creando una sensación de aislamiento acústico que te hace dudar de tu propia voz y te obliga a refugiarte en el ruido constante de tu respiración y de los ventiladores de tu traje. Ves formaciones rocosas que parecen caras o estructuras antiguas y tu cerebro Petron, dependiente, intenta desesperadamente encontrar orden en el caos, dándole formas humanas a la erosión natural, porque no puedes aceptar que este mundo sea tan ajeno a nosotros. Así que proyectas tus fantasías y tus miedos sobre las piedras, creando mitologías instantáneas, para no sentirte tan solo en medio de la nada. Imagina la primera noche que pases durmiendo en un hábitat presurizado, escuchando el viento aullar afuera, sabiendo que solo unos centímetros de metal y composite te separan de una muerte instantánea y dolorosa, y te das cuenta de que la verdadera conquista de Marte no es tecnológica, sino psicológica, porque se requiere una mente de acero para no quebrarse ante la presión constante de un entorno que quiere matarte cada segundo de cada día. El color rojo empieza a meterse en tus sueños, tiñendo tus pesadillas de óxido y sangre, y empiezas a olvidar cómo era el color verde de los bosques o el azul profundo de los océanos, y esa pérdida sensorial te va deshumanizando poco a poco, convirtiéndote en una criatura de Marte adaptada a la escasez y a la dureza, olvidando la suavidad de la vida en la Tierra, que ahora parece un sueño lejano y casi irreal. Pero hay una belleza salvaje en este lugar, una majestad cruda en los cañones y los volcanes que te roba el aliento y te hace sentir pequeño y humilde ante el poder de la naturaleza cósmica, y en esos momentos de contemplación entiendes que Marte no es un enemigo sino un maestro severo que nos enseña los límites de nuestra ambición y el precio real de la supervivencia en el universo. La terraformación, ese sueño de convertir Marte en una segunda Tierra, es una tarea de siglos que probablemente no verás completada. Y eso te llena de una melancolía extraña, porque sabes que estás plantando árboles cuya sombra nunca disfrutarás trabajando para un futuro, donde los niños marcianos correrán bajo un cielo azul, respirando aire libre sin saber el sacrificio que hiciste tú y tu generación para hacer eso posible. Sientes la tentación de quitarte el casco solo por un segundo para sentir el aire real en tu cara, para oler el planeta, para probar el polvo. Pero sabes que sería el último acto de tu vida, una comunión final y suicida con el mundo que has venido a conquistar, y esa pulsión de muerte es algo que todos los astronautas sienten en algún momento, el llamado del vacío que te invita a rendirte. Miras hacia la Tierra, ese punto azul pálido que brilla en el cielo antes del amanecer, y sientes una punzada de amor y dolor tan intensa que te hace llorar, porque desde aquí todas las guerras y fronteras y problemas parecen insignificantes y ridículos. Y te das cuenta de que hemos tenido que viajar millones de kilómetros para entender realmente lo valioso que es nuestro hogar original. Marte es un espejo oscuro que nos muestra lo que podría pasarle a la Tierra si no tenemos cuidado, un recordatorio de que los planetas mueren y de que la habitabilidad es un privilegio frágil y temporal, no un derecho garantizado. Y esa lección se graba en tu alma con cada paisaje desolado que observas, haciéndote prometer que protegerás la vida donde quiera que la encuentres. La descripción de este planeta no puede hacerse solo con datos y números sobre presión atmosférica y composición química, porque Marte es una experiencia emocional, una prueba de fuego para el espíritu humano,
y un lienzo en blanco donde proyectamos nuestros mayores miedos y nuestras esperanzas más audaces, desafiando al universo a detenernos en nuestra expansión imparable. Estamos llegando al final de este recorrido mental y ahora sientes la arena roja en tus botas y el frío en tu piel, pero sobre todo sientes la urgencia de mirar hacia arriba y no dejar de explorar, porque, aunque Marte sea un infierno desolado, es nuestro próximo paso evolutivo y la puerta de entrada a las estrellas que nos esperan. Pacientes y silenciosas, quizás nunca pises la superficie roja físicamente, pero hoy has caminado por sus valles con tu mente y has sentido el peso de su soledad, y ahora te toca decidir si ves a Marte como un cementerio de sueños rotos o como la próxima gran frontera que definirá quiénes somos como especie, mientras el planeta rojo sigue girando en la oscuridad, esperando tu respuesta. El agua en Marte no es una mera hipótesis científica para los soñadores, sino una presencia fantasmal que ha dejado sus huellas dactilares en cada cañón profundo, en cada delta seco y en cada barranco que hoy observamos con una mezcla de melancolía y de asombro absoluto, a través de los ojos metálicos de nuestras sondas espaciales que recorren el desierto buscando un rastro de humedad que confirme nuestro origen compartido. Si el líquido vital volviera a fluir por el Valles Marineris, veríamos una cascada de dimensiones imposibles cayendo por acantilados de 7 kilómetros de altura, mientras el vapor humedece una atmósfera que hoy es solo un susurro gélido y tenue que apenas puede sostener el vuelo de un pensamiento o la danza de un copo de nieve de dióxido de carbono en la noche más larga del año. Esta revelación química cambiaría el color del horizonte marciano, permitiendo que el cielo, teñido de rosa por el polvo perpetuo, cediera ante la pureza de un azul profundo y sereno, que reflejaría la luz de un sol lejano y misterioso, como un espejo que nos devuelve la imagen de nuestra propia esperanza de trascender los límites de la Tierra y del tiempo que nos ha sido asignado por el destino. La detección de señales de radar que sugieren lagos de agua salada bajo la planicie de Plenem Australe nos coloca ante una paradoja fascinante, porque allí donde las temperaturas caen por debajo de los 150 kN, la existencia de un estado líquido solo es posible si la química del planeta ha encontrado formas de desafiar el punto de congelación mediante sales y presiones que actúan como un anticongelante natural y cósmico. Estos depósitos ocultos podrían ser los últimos refugios de una biosfera marciana que se retiró a las profundidades cuando la atmósfera se desvaneció hacia el vacío, dejando a la superficie como un desierto de radiación y de olvido, donde solo el viento tiene permiso para cantar canciones de soledad y de entropía, mientras los siglos pasan sin que nadie los cuente en su calendario de piedra. Imagina el momento sagrado en que la primera perforación humana alcance uno de estos acuíferos y el agua bajo presión ascienda hacia la superficie en forma de un geyser de esperanza líquida que humedezca el regolito por primera vez en 3.000 millones de años, marcando el inicio de una era de resurrección planetaria que cambiaría el significado de nuestra propia existencia en el cosmos. La transformación de Marte comenzaría con un ciclo de retroalimentación donde la liberación deliberada de gases de efecto invernadero elevaría la temperatura lo suficiente como para derretir los casquetes polares y liberar el ANCO $2, atrapado en el hielo seco, creando una atmósfera más densa que pueda retener el calor y permitir que el agua líquida permanezca estable sobre la superficie rugosa y sedienta. Veríamos el nacimiento de un ciclo hidrológico marciano con nubes de vapor de agua cruzando los volcanes de Zarsi y lluvias torrenciales que lavarían el óxido de las rocas para revelar los colores minerales que han estado ocultos bajo la costra de hierro durante toda la historia de nuestra especie, facilitando una limpieza geológica que prepararía el terreno para la llegada de la vida biológica y compleja. La presencia de agua líquida en la superficie actuaría como un solvente universal para la creación de un nuevo ecosistema donde los océanos boreales cubrirían un tercio del planeta, creando un contraste majestuoso entre las tierras altas del sur y los mares del norte que latirían con el ritmo de las mareas, provocadas por las dos lunas pequeñas que cruzan el firmamento marciano con rapidez onírica al alcanzar una temperatura media de 273,15 dólares K.
K. La vida microbiana latente o introducida comenzaría a procesar los minerales del suelo para crear oxígeno, transformando el aire en una sustancia que podamos respirar sin la necesidad de máquinas o de filtros, permitiendo que la humanidad camine por las costas de Marte, sintiendo la brisa húmeda en el rostro mientras observa cómo las olas golpean los antiguos cráteres de impacto. Este proceso de terraformación convertiría a Marte en un espejo de la Tierra, pero con una gravedad menor que permitiría a los bosques crecer hasta alturas que desafían la imaginación y a los seres vivos moverse con una ligereza que hoy solo experimentamos en nuestros sueños más profundos y reveladores. Sobre el futuro de nuestra estirpe entre las estrellas lejanas y brillantes, nos intriga saber si al despertar el agua, despertaríamos también a los antiguos habitantes de Marte, microorganismos que han permanecido en estado de criptobiosis durante ienis, esperando el regreso de su elemento madre para multiplicarse y reclamar su lugar en la cadena de la evolución cósmica que nunca se detiene ni se rinde ante la muerte del entorno físico. La existencia de agua en abundancia en Marte no solo nos daría un hogar, sino que nos otorgaría el combustible necesario para saltar hacia el resto del sistema solar, separando el hidrógeno del oxígeno para alimentar los motores de nuestras naves espaciales que partirían desde los puertos marcianos hacia las lunas de Júpiter y Saturno, convirtiendo al planeta rojo en el verdadero corazón logístico de una civilización galáctica. Marte pasaría de ser una roca inerte a ser una cantera de vida y de energía, donde la abundancia de recursos líquidos permitiría la construcción de ciudades flotantes y de cúpulas que ya no serían cárceles, sino invernaderos gigantescos, donde la cultura humana florecería en nuevas formas de arte, de música y de pensamiento que solo pueden nacer en un mundo con 2 lunas y un horizonte cercano. Esta nueva Tierra sería el refugio de nuestra conciencia frente a los peligros que acechan a nuestro planeta original, dándonos la oportunidad de corregir los errores del pasado y de establecer una armonía con la naturaleza que sea el pilar fundamental de nuestra nueva identidad como seres multiplanetarios que ya no temen a la extinción ni al olvido de las arenas del tiempo profundo. El impacto ético de este descubrimiento sería incalculable, porque si encontráramos agua con vida nativa, nos enfrentaríamos al dilema de si tenemos el derecho de alterar un ecosistema ajeno para nuestro propio beneficio, o si deberíamos actuar solo como observadores humildes de una creación que no nos pertenece y que tiene su propio propósito. En el gran rompecabezas de la inteligencia universal, ¿es el agua en Marte una invitación para unirnos o una advertencia para que no interfiramos con los procesos sagrados de otro mundo que lucha por su propia supervivencia en medio de la negrura absoluta? Esta pregunta abriría una grieta en nuestra moralidad científica, obligándonos a definir qué significa ser un guardián de la vida en lugar de un conquistador de territorios baldíos y desolados. Cada gota de agua marciana sería una reliquia de un tiempo anterior a la humanidad, un fragmento de una historia que comenzó antes de que las montañas de la Tierra se elevaran hacia el cielo, y que continuará mucho después de que nuestras ciudades se conviertan en polvo, recordándonos nuestra insignificancia y nuestra grandeza al mismo tiempo. En este teatro de sombras estelares, veríamos el resurgimiento de los ríos que alimentaron el cráter Jezero y el cráter Gale, donde los sedimentos guardan la información de la química orgánica que pudo dar origen a la primera célula marciana, permitiéndonos comparar nuestro propio código genético con el de un hermano estelar para descubrir si la vida es una consecuencia inevitable de la materia y el agua, o si somos una anomalía única en el infinito. El estudio del agua marciana revelaría las leyes de la astrobiología en tiempo real, permitiéndonos entender cómo se distribuye la vida por las galaxias y si los océanos subterráneos de Europa y Encélado también albergan conciencias que nos esperan en el silencio de las profundidades heladas y oscuras, donde la presión es tan inmensa que la luz se convierte en un concepto extraño y casi divino para sus habitantes. Esta comprensión nos daría la llave para buscar otros mundos similares a la Tierra en sistemas estelares remotos
utilizando a Marte como el laboratorio perfecto para ensayar nuestras técnicas de detección y de comunicación con lo desconocido, que nos observa desde los confines de la Vía Láctea en su danza eterna, de luz y de sombras. Imagina las tormentas de polvo de Marte, convirtiéndose en tormentas de lluvia eléctrica, donde los rayos iluminan la noche carmesí, revelando la silueta de nuevas montañas verdes que surgen de la nada, como por arte de magia biológica y tecnológica, mientras los ríos corren hacia los nuevos mares, llenando el aire con el sonido del agua que choca contra la roca en una sinfonía de renovación planetaria y espiritual. Los antiguos canales de escorrentía volverían a ser las arterias del planeta, llevando la vida hacia las regiones ecuatoriales, donde las granjas hidropónicas alimentarían a millones de personas, que verían en el agua marciana no solo un recurso, sino el fundamento de su libertad y de su futuro, como hijos de dos mundos que se abrazan en la inmensidad del espacio interestelar y profundo. La nada en el espacio dejaría de ser tan aterradora, porque sabríamos que incluso en el desierto más hostil, la vida puede encontrar un camino para expresarse si tiene a su disposición el agua que actúa como el puente entre lo mineral y lo consciente, permitiendo que la inteligencia florezca en los lugares más inesperados y hermosos del universo físico y matemático. La paradoja del agua en Marte es que su ausencia actual nos ha hecho valorarla más que cualquier otro descubrimiento científico, obligándonos a mirar hacia nuestro propio planeta con un respeto renovado al darnos cuenta de que la vida es un equilibrio frágil que depende de procesos geológicos y atmosféricos que pueden desaparecer en un parpadeo cósmico si no somos capaces de protegerlos. Con nuestra sabiduría, cada gramo de hielo marciano es una promesa de que el cosmos no es un lugar estéril, sino un jardín que espera ser regado por la conciencia de aquellos que tienen la valentía de soñar con océanos en el desierto y con bosques en las laderas de los volcanes apagados que guardan el calor interno de un mundo que se niega a morir del todo ante la mirada del tiempo eterno. Y circular el agua nos enseña que el cambio es posible y que la muerte de un planeta es solo una fase de su evolución que puede ser revertida si la inteligencia se une a la naturaleza, para crear un nuevo orden donde la luz y el líquido se combinen para generar la chispa de la vida en medio de la negrura más absoluta y gélida del vacío sideral. Si encontráramos agua en Marte, el concepto de frontera desaparecería, porque el planeta rojo dejaría de ser un destino lejano, para convertirse en una extensión de nuestra propia casa, un lugar donde el tiempo fluye de manera diferente, pero donde los sentimientos de asombro y de curiosidad son los mismos que nos han impulsado a navegar por los océanos de la Tierra desde el inicio de nuestra historia nómada y exploradora. La revelación final sería que el agua no es propiedad de la Tierra, sino un regalo del universo que se distribuye por las estrellas como una semilla de esperanza que espera el suelo fértil para brotar, y que Marte es solo el primer paso de una saga que nos llevará a colonizar los mares de otros soles y las nubes de otras galaxias. En una expansión infinita de la conciencia humana, nos queda la fascinación de saber que mientras hablamos, la sonda Mars Express sigue buscando señales de agua en las profundidades, recordándonos que el misterio está vivo y que cada segundo que pasa estamos más cerca de descubrir la verdad que se oculta bajo la superficie roja y polvorienta de nuestro hermano planetario más enigmático y sugerente de todos los que habitan en la luz. ¿Qué secretos guardan las moléculas de agua atrapadas en el permafrost marciano sobre la historia de las estrellas que explotaron para crear los elementos que hoy nos componen? Y si esas moléculas llevan consigo el registro de una vida que fue borrada, pero que dejó su huella en la estructura misma del hidrógeno y del oxígeno, que se unen en un abrazo de vida eterna y divina. Cada gota de agua sería un archivo histórico de la galaxia, una base de datos biológica que podríamos decodificar para entender cómo se formó el sistema solar y por qué la Tierra y Marte siguieron caminos tan distintos, a pesar de haber nacido de la misma nube de gas y polvo que giraba alrededor del Sol. En el alba de la creación física y material,
Esta investigación extraordinaria nos revela que somos parte de un flujo constante de energía y de materia, que no se detiene ante las distancias ni ante las temperaturas extremas, encontrando siempre la forma de expresarse a través del agua, que es el espejo donde el universo se mira para reconocer su propia grandeza y su propio misterio inabarcable. El regreso del agua a Marte sería el fin de nuestra soledad como especie en el sistema solar, dándonos la certeza de que la vida es un fenómeno persistente que no se rinde ante la adversidad y que el cosmos es un lugar acogedor que ofrece sus tesoros a aquellos que buscan, con humildad y con la fascinación de un niño que mira por primera vez el mar en una mañana de verano terrestre y cálida. Imaginamos un futuro donde los